Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá en una edición más del capítulo de Ingeniería Electrónica desde el Comité de Ingeniería Biomédica del eh, Colegio Departamental CIP Lima. Presentamos el programa Ingenieros en la Salud. En esta oportunidad, ¿no? Vamos a tener un enfoque histórico. De repente empezaría yo por eh, dar algunos detalles históricos. Dicen que la única forma de atrapar el tiempo es a través de la historia. En ese sentido, ¿no? Corría el año 1883, remontándose hacia la República de Otto von Bismarck, ¿no? Ahí en ese momento o en esos tiempos, en la antigua Alemania o Prusia de Alemania, se creó la seguridad social que fue, ¿no? Extendiéndose en esa idea, ¿no? Hacia toda Europa y acá en América llegó a, primero a México, luego se pretendió establecer en Estados Unidos. Se logró ello, eh, y también en la conexión con digamos, ¿no? La parte tecnológica de los establecimientos de salud, de los hospitales que habían sido creados. La Fundación Rockefeller ayudó bastante en el tema del desarrollo de la seguridad social. En el Perú, la seguridad social se inició en el año realmente en el año 1937, cuando se puso la primera piedra del Hospital Guillermo Almenara y Irigoyen, llamado Hospital El Obrero. En esa época, ¿no? En 1941 se bautizó, digamos, se puso en marcha el hospital. Y también en 1947, ¿no? Tenemos nosotros una referencia histórica de la creación de una caja de seguridad social eh, que conllevó también a la construcción del Hospital Edgardo Rebagliati Mártires. Confluencia histórica de repente ha sido, ¿no? El, la fabricación por primera vez de los eh, transistores, luego la evolución tecnológica se ha dado y en paralelo, después muy poco sabemos de lo que ha sido el Seguro Social del Perú. En esta oportunidad vamos a marcar una parte de esa historia con el ingeniero René Mitmar Ramírez, a quien voy a presentar. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, es máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima, máster en Administración de Negocio MBA por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Lima, consultor en el desarrollo de proyectos de la infraestructura clínica, docente posgrado de la PUCP, perdón, en la especialización de diseño de hospitales y docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI, ¿no? Experiencia IPS, hoy día es salud, ¿no? También estuvo en salud liderando y en Siemens, ¿no? Como parte de repente de su tan destacada carrera. Ingeniero René Midma, muy buenas tardes. Dejo a usted para su presentación, ¿no? Y sus palabras iniciales. Buenas tardes, mi estimado Fernando. Es un gusto compartir contigo estos momentos para hacer mención de cómo la ingeniería que se aplica a la salud ha ido evolucionando, no solamente en el mundo, sino también en Perú. Y efectivamente, como tú dices, yo estudié en la Universidad de Ingeniería, la carrera de electrónica, y desde el sexto ciclo ya tenía la convicción de que lo que yo iba a aprender en el manejo tecnológico lo iba a aplicar a la tecnología que se aplica a la salud. Y desde esos tiempos me gustaba visitar a la Facultad de San Fernando para hacerme amigo de los estudiantes de medicina,
de manera que mi relación, digamos, con los médicos datan desde esos tiempos y no he parado en trabajar con ellos porque en la medida como los ingenieros entendamos el trabajo clínico, lo que hacen ellos, los médicos y paramédicos, entonces estamos en la capacidad de poder ofrecer soluciones tecnológicas. De manera que eso, al terminar la carrera, me condujo directamente a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque es una universidad eminentemente de formación de profesionales de salud, con el ánimo y con la intención de imbuirme en el ámbito digamos, en el campo médico, cosa que no me equivoqué porque allí terminé haciendo varios trabajos de investigación junto con médicos y lo más saltante fue haber desarrollado el riñón artificial de la mano con dos prestigiosos nefrólogos, como es el doctor Juan Miajira y el doctor Miguel Ciesa, que en paz descanse. Con ellos desarrollamos estos equipos y pudimos montar incluso un centro de tratamiento de hemodiálisis en el Hospital del Costado, que también tiene el mismo nombre. De manera que eso ha sido muy gratificante para mí. Y luego, conociendo también que en el Seguro Social hacía falta el iniciar todo tipo de gestión respecto al manejo tecnológico, digamos, me motivó para ir al Seguro Social, donde trabajé 7 años haciendo muchísimas cosas que ya comentaremos. Y Ok. luego tuve la oportunidad de pasar a Siemens, que es un conglomerado mundial de alta tecnología, donde también tuve muchísima experiencia. Así que ese es, digamos, lo que puedo comentar como mi carrera profesional, estimado Fernando. Ok, muchas gracias, ingeniero. Nos vamos a situar históricamente en el año 1995, un punto de inflexión, ahora se llama disrupción, ¿no? Hablando de tecnología, eh, sucedieron eventos muy importantes en la seguridad social y uno de ellos es que a través de la gerencia, recuerdo yo, de mantenimiento, patrimonios y seguros, se implementó un sistema, ¿no? Digamos, de capacitación a ingenieros y profesionales técnicos, ¿no? Fue con el aporte de la República Cubana, convenio IPS-Cuba en ese entonces, y marcó ¿no? Digamos, un camino, un derrotero hacia lo que es ahora, eh, digamos, a partir de mantenimiento, ¿no? El desarrollo de la ingeniería clínica como parte inherente de una ingeniería biomédica. Coméntenos un poquito sobre esa etapa, ingeniero. ¿Qué aportes con su persona se pudieron dar? Bueno, efectivamente, en realidad en esos tiempos se empezaron a implementar en el país los inicios de lo que es una gestión de los recursos tecnológicos aplicados a la salud, en este caso en el Seguro Social, porque es una institución que en esos tiempos ya tenía más de 340 establecimientos de salud a nivel nacional y atendía casi 9 millones digamos, de asegurados, de manera que era oportuno, aparte que tenía presupuesto para hacerlo, hay que decirlo, entonces era oportuno para empezar a implementar todo tipo de gestión de los recursos tecnológicos que se aplican a salud. Y de hecho, antes de eso, cada hospital, mejor dicho, cada director de hospital buscaba gestionar estos recursos a su modo, sin ninguna normativa, sin ninguna gestión, digamos, que manejara de una misma forma toda la institución, sino que cada hospital hacía las cosas como podían. Entonces, a partir de ahí, empezamos a crear un sistema de mantenimiento primero, implementando en los hospitales las oficinas de ingeniería y mantenimiento, para cuyo efecto empezamos a contratar a ingenieros de diversas especialidades, porque total se trataba de que este ingeniero se encargara de gestionar mantenimiento y las actividades de ingeniería Perdón, inherentes a un hospital. marcó entonces una etapa
del desarrollo de una ingeniería clínica y una ingeniería hospitalaria en efecto. Sí, o sea, era, digamos, implementar un tipo de gestión, pero ya a nivel de toda la red de hospitales de toda una institución, ¿no? Entonces ahí se empezó a trabajar en el tema de mantenimiento, se empezó a crear programas de inversión en mantenimiento para recuperar los equipos que estaban dañados o mantenerlos. Y con ese motivo, obviamente, había que implementar oficinas de gestión de esas inversiones. Y empezamos a crear las oficinas de ingeniería en mantenimiento y a los ingenieros responsables que se dedicaban a eso a tiempo completo, incluso los denominábamos ingenieros residentes, para dar la idea de que era alguien que residía en el hospital y que estaba a cargo de toda la infraestructura del hospital, ¿no? En cuanto a su gestión de mantenimiento fundamentalmente. Pero luego, eso en cierta forma se podría ver algo como una aplicación de una parte de la ingeniería clínica. Sin embargo, si queríamos ya intervenir en los dispositivos médicos cada vez más sofisticados, era necesario crear un equipo de profesionales especializados en ingeniería clínica y no había en el país. En nuestro medio, en esos tiempos, no había para nada ninguna carrera relacionada al manejo de equipos médicos en general. Lo más cercano para ello éramos nosotros los ingenieros electrónicos, que en cierta forma hacíamos el trabajo de soporte en todo este tipo de manejo. Pero necesitábamos especializar gente y a raíz de esa necesidad y de esa demanda de crecer más allá de una gestión administrativa de este tipo de recursos, sino ir más allá, cada vez más al ámbito clínico. Entonces, tuvimos que aprovechar el hecho de que había un convenio internacional entre el Seguro Social de aquel entonces y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, para hacer un intercambio técnico-científico. Y este era un convenio que en realidad no se usaba. Entonces, en cuanto descubrimos ese convenio, lo activamos para dos cosas. Para entrenar en especialidades de trabajo clínico, por ejemplo, si queríamos generar recursos especializados, por decirte, en cirugía cardiovascular o en neonatología, simplemente se seleccionaban a los mejores cardiólogos de toda la institución, a los mejores neonatólogos y se traían expertos de Cuba, hay que decirlo, el sistema de salud de Cuba, por lo menos de esos entonces, era de altísimo nivel, porque ellos aprendían eh, mediante los equipos de alta tecnología de las marcas más reconocidas del mundo, especialmente de Europa, ¿no? Más no de Estados Unidos por obvias razones. Y ahí estaban las marcas como Philips, ahí están las marcas como Siemens, Toshiba, que son marcas de prestigio que ellos conocían muy bien porque en su sistema de gestión de adquisición ellos adquirían directamente a los fabricantes y en el contrato que ellos hacían no permitían que el fabricante instalara estos equipos, sino que de esa labor se encargaban los especialistas del Centro Nacional de Electromedicina de Cuba. Y ellos tenían que, por tanto, asumir la responsabilidad de instalar toda esa tecnología y obviamente para ello tenían que irse a las fábricas, a entrenarse durante 2, 3 meses o todo el tiempo que sea necesario, de tal forma que sean capaces de no solamente instalar toda la tecnología que compraban, sino mantenerlo per se. Aparte que compraban sus equipos con un kit de repuestos para 10 años. De manera que ellos adquirieron la habilidad de manejar con una economía de guerra estos recursos tecnológicos y eso les permitió conocer con mucha profundidad la ingeniería clínica. En cuanto nos enteramos de eso, lo primero que hicimos es entonces traer a las cabezas de las especialidades de ingeniería clínica. Recuerdo que trajimos, por ejemplo, a Omar Negrón, que era el jefe de ventiloterapia del Centro Nacional de Electromedicina y era el jefe de esa especialidad. Y así como ellos también
siempre estaban buscando la oportunidad de salir hacia el exterior para este tipo de eventos. Obviamente quienes preferían venir o salir de Cuba con esta intención eran los jefes de cada especialidad, y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con ellos. Entonces, lo que hicimos es, con todo digamos, con todo ese aporte, especializar a un equipo de recién egresados de ingeniería electrónica. Recuerdo que hicimos un gran concurso para seleccionar a los mejores egresados de ingeniería electrónica, y quedaron allí gente muy capaz, entraron al programa, y de paso también, digamos, incorporamos también a técnicos electrónicos, porque la idea también era hacer trabajo técnico en los hospitales, porque había demanda de eso. No solamente un trabajo tecnológico, sino también una labor técnica, y por eso que también incorporamos algunos técnicos electrónicos. Y sometemos a digamos, yo diría que prácticamente era un posgrado de ingeniería electrónica, porque lo hicimos durante 3 años consecutivos y abarcamos básicamente todas las especialidades que necesitábamos. Recuerdo que abarcábamos, digamos, la especialidad de soporte de vida, la especialidad de radiodiagnóstico, laboratorio clínico, monitoreo de bioseñales, radiodiagnóstico, óptica médica, estomatología. En los 3 años cubrimos casi todas las especialidades, y son los primeros recursos humanos especializados en ingeniería clínica que logramos tener en el país. Tuvimos que asumir la labor de la universidad, porque la universidad no tenía ni la mínima idea ni intención de crear siquiera la carrera de pregrado de ingeniería biomédica. Ujú. Entonces, la institución como tal, digamos, con la visión que nosotros impusimos, tuvo que crear sus propios recursos especializados, y con ese equipo de profesionales especializados empezamos a hacer un despliegue en toda la red de hospitales del Seguro Social, haciendo la práctica de la ingeniería clínica. Ok. Eso ha sido... Ujú. Interesante. Em, También hay una parte muy importante que quizás las nuevas generaciones no conozcan, y es del enlace interno que hubo entre esta área que usted dirigía, ¿no? Especializada con ingenieros también a cargo, aparte de ellos habían hospitalarios, pero había un punto, un enlace muy importante que usted tuvo a nivel interno del IPS, Salud en ese entonces, ¿no? Ahora es Salud, con una gerencia de recursos médicos. Coméntenos un poquito de qué se concretó, porque hoy día hablamos de una institución muy importante o una parte de la institución muy importante que es Salud, pero no sabemos en realidad cómo se constituyó el IECSI, ¿no? Coméntenos, por favor. Fernando, si nosotros queremos desarrollar, queremos innovar algo, primero tenemos que contar con un equipo mínimo de profesionales especializados, entrenados para hacer la novedad, la innovación. No hay otra forma. Entonces, lo que hicimos es eso. Con el Ujú. convenio que comenté, lo que hicimos es, al final sumamos 43 especialistas en ingeniería clínica, que se logró generar en los 3 años en diferentes especialidades. Y por tanto, con ese equipo, lo que hicimos es distribuir en diferentes actividades. Distribuimos en lo que es mantenimiento, distribuimos en lo que es equipamiento, incluso montamos laboratorios de ingeniería biomédica en los hospitales más grandes, como el Hospital Edgardo Rebagliati, en el Hospital Guillermo Almenara, Así es. en la red de hospitales de la Gerencia Departamental de Lima, y tomamos las áreas más críticas para resolver todo lo que concierne a soporte técnico de ese tipo de equipos. Pero no solamente eso, sino que
en las gerencias de salud del Seguro Social, habían las gerencias médicas que también hacían su parte. Y es allí como ellos vieron ya que nosotros teníamos como ingenieros capacidad y nos habíamos entrenado en hacer trabajo de ingeniería clínica, mejor dicho, en hablar de tú a tú con ellos, entonces empezaron a echar oídos y empezamos a tener relación con yo recuerdo con la gerencia de recursos médicos, así se llamaba. Entonces empezamos a trabajar en el diseño de las especificaciones técnicas para las compras de los equipos. ¿Por qué? Porque de todos modos necesitamos con la opinión de quien hace uso de estos recursos tecnológicos, que son los médicos. Y entonces con ellos empezamos a desarrollar trabajos en conjunto y a raíz de ello, la gerencia de recursos médicos con el tiempo empezó a incorporar en su estructura a ingenieros especializados, de la forma como te estoy diciendo, en la ingeniería clínica. Y eso dio a pie entonces la creación de la institución de investigación que ahora conocemos que es la EIETSI. Y no solamente eso, ha dado pie a la creación de la gerencia de ingeniería clínica, las gerencias de proyectos han empezado a tener estos recursos que hasta ahora están allí trabajando, diseñando hospitales y todo lo demás. De manera que eso ha sido una simbiosis natural del trabajo entre la ingeniería y la medicina para gestionar entre ambos las necesidades tecnológicas para el trabajo clínico. Y es Ok, así como se desarrolló. ok. Ahora vamos ya dentro, de repente ya se han ido concretando, ¿no? Dentro de las universidades los pregrados de ingeniería biomédica, posgrado de ingeniería biomédica y dos. Eh, la pregunta es la siguiente, ya abordando desde de repente, ¿no? Eh, el contexto en el cual nosotros estamos abordándolo. Siempre la ingeniería electrónica siempre ha aportado históricamente en ingeniería biomédica. Es más, fue la parte original de la ingeniería biomédica. Acá ya teniendo promociones, ¿no? De ingeniería biomédica, ¿cómo ve usted esta situación, ¿no? De los egresados de ingenieros electrónicos que quieran, bajo el título de ingeniería electrónica, seguir ¿no? La especialidad en esta rama de la ingeniería biomédica? ¿Estaríamos, para nuestras futuras generaciones, de repente, digamos, comprimidos bajo esa fuerza que es ingeniería biomédica? ¿Cuál es su opinión? No, para nada debe preocupar a las futuras generaciones que tengan la intención de estudiar la carrera de ingeniería electrónica, para nada. Eh, ¿Por qué nosotros tuvimos la facilidad de incursionar, digámoslo, en ingeniería clínica a partir de nuestro pregrado de ingeniería electrónica? Porque todas las áreas que se estudian en ingeniería electrónica eh, tienen aplicación en la gran diversidad tecnológica que hay en los dispositivos médicos. Si tú evalúas, por ejemplo, un acelerador lineal, ¿qué cosa tiene un acelerador lineal? Para acelerar los electrones tienen guías de onda, una cadena de guías de onda. ¿Y qué cosa estudiamos nosotros en electrónica? No estudiamos en la parte de telecomunicaciones, que de todos modos se estudia, así haya una carrera exclusiva de telecomunicaciones, estudiamos todos esos conocimientos. Así es. ¿Ya? Así que todo ese bagaje, yo no he encontrado otra aplicación en la que todo lo que tú has aprendido en electrónica se aplica y ninguno queda suelto, absolutamente. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer como electrónicos? Simplemente es incursionar en la parte clínica, que la ingeniería biomédica como formación de pregrado te va a dar, pero, pero tampoco es que, bueno, todo tiene un costo. El costo de que un ingeniero biomédico en su formación de pregrado conoce más respecto a la fisiología, las fisiologías, la anatomía y toda la parte
de los temas que en electrónica no nos enseñan, pero el conocer esa parte en ellos tiene un costo, el costo de no profundizar lo que nosotros tenemos como conocimiento más amplio. Así que eso no soslaya para nada el hecho de que un ingeniero electrónico, un ingeniero mecatrónico, un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero incluso de sistemas pueda incursionar en una especialización de ingeniería clínica. El hecho de que hayan egresados y hayan ingenieros biomédicos de pregrado está muy bien, es una base ideal, pero para nada excluye a las otras ingenierías que son afines, y de hecho que la ingeniería clínica siempre será una especialidad, una especialización de posgrado. Posgrado que se construye, que se desarrolla a partir de pregrados como ingeniería electrónica, ingeniería biomédica, ingeniería mecatrónica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de sistemas, que son, digamos, carreras que tienen un programa muy afín, de tal forma que esa estructura académica permite hacer un buen desarrollo de ingeniería clínica ya como especialidad. De manera que Ujú. ahí nadie tiene que ser simplemente sentirse excluido, sino simplemente es el hecho de querer hacerlo. Un ingeniero de sistemas que quiere incursionar en ingeniería clínica, pues tiene mucho que hacer allí, con los PACS, con los RIS, con la gestión de imágenes médicas, con toda la informática que hoy en día toma cada vez más protagonismo, con la tecnología de información y comunicaciones, ¿no? Y con toda la irrupción tecnológica que tenemos, como la inteligencia artificial, el blockchain, Internet, las cosas, todo eso es software. Se minimiza el hardware para darle paso al software con estas herramientas que han hecho una irrupción en el mundo tecnológico, y eso es fundamentalmente para los ingenieros de sistemas, casi naturalmente. Por tanto, ellos también empiezan a ser muy protagónicos, de manera que no hay tal problema, simplemente es el querer hacerlo. Ok, bien, sí, pues hoy en día también ya ni siquiera somos multidisciplinarios, somos interdisciplinarios, ¿no? Ese es el nuevo concepto para llegar de repente en algún momento, en algún día, ser transdisciplinarios, ¿no? Entonces, nos falta mucho de cultura de ello todavía, pero sí, es el tema de globalización nos está involucrando a todos dentro de un objetivo, ¿no? Para llegar a cumplirlo. Dígame, ingeniero, en el caso ya con la experiencia y conocimientos acumulados durante su vida profesional, ¿cuál es la visión que tiene sobre la ingeniería aplicada a la salud? De repente, como para que extienda un poquito más el comentario que ha estado realizando. Excelente pregunta. Me estás dando en la yema del gusto, porque ese es un tema que tenemos que aclarar. No solamente acá, en el mundo, porque la gestión de la gestión, digamos, tecnológica que se aplica a salud en el mundo se ha hecho de diversas formas. Cada país, cada quien ha hecho de la forma como mejor le ha parecido. Y acá no hay estandarizaciones, no hay convenios, no. Ujú. Eh, la diferencia en todo caso está en que la gran mayoría, fundamentalmente los países que tienen más desarrollo que nosotros, han empezado en los años 70 y nosotros estamos empezando recién. Mira la cantidad Mm. de años que nos lleva toda la brecha que nos toca, digamos, cerrar. Pero eso al final no es mala noticia. Al Claro. contrario, tenemos que sacarle provecho de eso. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya podemos ir con una visión mucho más clara, más definida. Entonces, desde ese punto de vista, la ingeniería que se aplica a la salud, considero, de acuerdo a las experiencias que vemos y a la propia experiencia, porque nosotros en este programa que te he comentado, incluso hemos tenido la dicha y la oportunidad de haber sido residentes en los hospitales. Yo viví Sí. durante 6 meses
en el Hospital del Seguro Social del Cusco, una infraestructura maravillosa, y yo vivía junto con los médicos en la residencia médica y pues por tanto hacía mi residentado para aprender eh, a profundidad todo lo relacionado no solamente a la tecnología, sino fundamentalmente ir y ver el trabajo clínico de los médicos, porque en la medida que tú entiendas eso, tu enfoque de gestión de estos recursos es mucho más efectivo. En Ujú. esa idea, imagínate tú, Fernando, el complejo clínico, lo más sofisticado que puedas imaginarte, lo más sofisticado. Ok, esa es una infraestructura clínica que hay que gestionarlo desde su concepción, diseño, construcción y mantención en el tiempo. ¿Y por qué no? La operación, Ujú. la operación. Entonces, te das Algo muy cuenta que, descuidado, ¿eh? te La das cuenta, operación. claro, pero te das cuenta, Ujú. digamos, la amplitud de la gestión desde todo punto de vista de ese recurso tecnológico, de esa infraestructura clínica, es amplísima. Entonces, si nosotros necesitamos, si Ok, necesitamos gracias. recursos para, digamos, gestionar eso, entonces necesitamos a la ingeniería clínica y a la ingeniería hospitalaria. ¿Qué cosa abarca la ingeniería hospitalaria? A toda la tecnología de ese complejo hotelero clínico, las redes, redes de gases, redes eléctricas, redes sanitarias, todo lo que es redes, incluso la Ujú. tecnología de información y comunicaciones entra ahí. Todo ese campo abarca la ingeniería hospitalaria y todos los dispositivos médicos que tienen una interacción directa con los pacientes, en su mayoría, ahí entra la ingeniería clínica. Y Ujú. transversalmente, la arquitectura hospitalaria, ayudando a toda esa gestión, y esa es la visión que tenemos y hacia eso tenemos que apuntar en cuanto a generar recursos humanos especializados. Ingenieros hospitalarios, ingenieros clínicos, fundamentalmente. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por su aporte. Un poquito, como dije al principio, hemos atrapado un poquito de la historia y la ha vertido el ingeniero René Midma Ramírez, ¿no? Un experto en ingeniería clínica, ¿no? Y pues también hospitalaria, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Desde ya la consideración de mi persona hacia usted, pues es total, ¿no? He sido también parte, ¿no? de alguno de sus equipos y pues le estoy agradecido. Muchas gracias a nombre del ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros, ¿no? Hemos tenido un profesional de carta cabal y pues esperamos tenerlo nuevamente en una próxima oportunidad, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego, pues.